Hey, bienvenidos colegas nuevamente a Un poco de Historia. El día de hoy vamos a hablar de lo que fue la vida, el ascenso al poder y descenso del comandante el Che Guevara. El Che Guevara nace un 14 de junio de 1928 de un padre que tenía la profesión de arquitecto pero no ejercía como comerciante. Su madre era de un aspecto muy liberal y criticaba mucho a las personas conservadoras. Sin embargo, en sus inicios el Che Guevara sufría de diferentes problemas de salud, entre ellos y principalmente de asma. El Che siempre tuvo un pensamiento socialista, siempre tuvo las ideas de Marx y de Engels. Además, le encantaba el libro La guerra de guerrillas de Mao. Siempre estaba en él lo que ocurría en el mundo y por lo cual quería luchar, quería liberar a todos los pueblos oprimidos durante tanto tiempo por el capitalismo como él mismo mencionaba. Él además criticaba mucho al militarismo y a las diferentes dictaduras que en ese momento había en Latinoamérica. Es por eso y por querer ayudar a la gente que cambió su carrera de ingeniería a medicina y de esta manera recorrió gran parte de los países de Latinoamérica. Para el Che, el año de 1954 marcó una gran parte de su historia, debido a dos puntos. El primero, conoce a quien sería su mujer Hilda Gadea, y el segundo, ocurre la Revolución de Guatemala, el cual la inspira y le da esa hambre de buscar la libertad de los pueblos que se podía conseguir. Che, además de esos pensamientos, creía que para poder llegar a realizar una verdadera revolución se debía contar con el apoyo de las guerrillas. Eran estas las que demostraban el verdadero interés del pueblo. No los militares, no en sí diferentes grupos políticos, sino las guerrillas eran las que debían hacer todo lo posible, lo que estuviera a su alcance para llegar al poder. Y con esta base fue lo que lo unió años después en México a Fidel Castro. Y juntos hicieron lo que conocemos en la Revolución de Cuba. Con esta ideología violenta y junto a Fidel Castro planean derrocar a la dictadura de Batista y poder acelerar el proceso de cambio en la sociedad. Ellos creían que debían ser el pilar fundamental que diera un aire de cambio a toda Latinoamérica y debían empezar por Cuba. Ernesto el Che Guevara, en el año de 1958, en la Guerra de la Sierra, firma por primera vez todos los documentos durante ese periodo como el Che Guevara. Es de ahí en donde empiezan a hacer todo su nombre y los medios de comunicación empiezan a expandir la figura de este revolucionario que intentaba dar aires de libertad a toda Latinoamérica. Luego de su victoria en Cuba en el año de 1959, asume el cargo como jefe del Banco Central de Cuba. Sin embargo, él no estaba preparado para esto, pues si bien tenía diferentes ideologías, tanto de la forma que debía llegar al poder y derrocar al capitalismo, no era una persona con un amplio conocimiento económico y al llegar a este puesto no sabía qué hacer, no sabía cómo manejar las finanzas del país ni las finanzas internacionales, no sabía cómo hacer los diferentes tratos y con quién juntarse para poder tener una mejor calidad de vida y un crecimiento en su país. Por eso en el periodo en el que él estuvo aquí se presentaron diferentes problemas, lo cual lo fue derrocando poco a poco hasta llevarlo a su salida. El Che Guevara no creía en un libre mercado, ni en una sociedad de consumo. Es por esto que lo único que creía y quería era una economía libre del egoísmo. Él pensaba que las decisiones individuales y los intereses personales no debían estar presentes en el momento para crear una utopía de sociedad. Es por esto y esas creencias con el apoyo popular que lo llevan nuevamente en el año de 1961 al cargo de jefe de la industria de Cuba. Y al igual que con su anterior cargo, fracasa rotundamente. Esto debido a que Cuba dependía mucho de los artefactos de Estados Unidos. Y claro, Estados Unidos era el monstruo capitalista, entonces debían alejarse lo más posible de relaciones con él. Y empiezan a comprar diferente maquinaria a otros países también socialistas. Sin embargo, estos países estaban muy atrasados tecnológicamente de lo que estaba Estados Unidos. Y por este motivo, lo que él había adquirido para que Cuba crezca económicamente e industrialmente no fue nada más que solo chatarra. Luego de su victoria en Cuba, en los años siguientes, poco a poco empieza a aparecer la escasez de alimentos y medicina, debido a la falta de comunicación y de comercio que existía del país con otros sectores. De igual manera, Fidel Castro empieza a tener diferentes discusiones con el Che Guevara por su forma de pensar. Por una parte, Fidel quería hacer todo ya de una manera más política. Lo que a él le interesaba era mantenerse en el poder en Cuba y hacer las cosas como él creía y no perder ese territorio. Mientras que el Che deseaba mayor libertad, deseaba expandir lo que ellos habían hecho en Cuba a diferentes lugares del mundo. Quería que el socialismo reemplazara al capitalismo en cualquier lugar y se mostrara como la manera correcta de dirigir al mundo. Es así que el Che deja Cuba
Cuba. Y su decisión fue ir a diferentes partes del mundo y presentar esta ideología que se había llevado al triunfo en Cuba para que estas personas, junto a las guerrillas de esos países, pudieran lograr una independencia e hicieran lo que fuera necesario para derrotar al capitalismo. De esta manera, la figura del Che empezó a sonar más fuerte a nivel mundial. Los medios de comunicación mostraban la figura de este hombre, algunos como El Salvador, otros simplemente como una persona sádica, pero la realidad es que él estaba seguro de lo que creía. Creía que las guerrillas eran la base necesaria para tumbar a cualquier dictador capitalista. Él creía que el socialismo era el futuro y que debía luchar por él. Pero muchos otros creían que él lo único que deseaba era crear pequeñas Vietnam en diferentes partes del mundo. De esta manera, el Che decide apoyar en el Congo al Partido Socialista, pues creía que este buscaba una revolución de los capitalistas, apoyados por la guerrilla. Él alentaba este cambio. Sin embargo, cuando poco a poco pasó el tiempo, se dio cuenta que los socialistas no buscaban el cambio en su país, sino simplemente el poder. Querían llegar para satisfacer su ego y su forma de pensar, mas no ayudar al pueblo. Además, se dio cuenta que en las filas de los guerrilleros no estaban solo campesinos, sino también mercenarios, personas que solo deseaban matar y tener alcohol en su sangre. Es por eso que decidió y pensó que no podría realizarse una revolución real en el Congo, y decide volver a Latinoamérica y empezar a apoyar a Bolivia con un verdadero cambio. Durante este tiempo, la figura del Che seguía siendo apoyada y nombrada por diferentes medios de comunicación. Sin embargo, él creía que este apoyo era de todo el pueblo, cuando no veía las realidades que cada país tiene y no lo que había logrado en un solo país podría replicarlo en los diferentes países. Es así que con 22 guerrilleros, al llegar a Bolivia, intenta convencer a los campesinos y a la gente pobre que se unan a su revolución, que hagan un verdadero cambio, pero la gente campesina no lo acepta. Debido a que el que estaba de presidente había hecho una gestión con ellos admirable, les había dado diferentes terrenos por lo cual ellos podían haber aumentado su producción, tenían unas condiciones de vida muy buenas, entonces ellos no creían que esta persona con su cambio socialista les hubiera dado una mejor calidad de vida, por lo cual no lo siguieron y poco a poco se fueron botando hacia las montañas, pues nadie les daba vivienda ni comida a él ni a sus 22 revolucionarios. Pasaba el tiempo y las fuerzas del Che se veían disminuidas. Su salud empeoraba, el asma era crónico. Por esto y diversos motivos se encontraba en unos aprietos muy fuertes. E incluso fueron los mismos campesinos quienes lo entregaron a la Fuerza Militar de Bolivia, el año de 1967, un 9 de octubre. De esta manera, el Che, al ser tomado preso, las propias fuerzas militares mencionan que era un hombre que se encontraba en un estado deplorable. Sucio, su ropa destrozada, no podía y le costaba respirar, y pocas horas después de su captura mandan la orden de fusilarlo. Este día fallece el Che Guevara a los 39 años de edad. Una de sus frases más célebres fue: nací en Argentina, combatí en Cuba y llegué a ser revolucionario en Guatemala. Todo lo que les acabo de contar fue solo un pequeño resumen de la vida del Che. Y yo no lo apoyo, pero es una persona que dejó su marca en la historia. No debemos admirarlo, pues detrás de él dejó muchos muertos, familias destruidas. No se tiene una cifra exacta de cuántas personas que se oponían a él perecieron. Sin embargo, se tiene que tener presente todo lo que él hizo y vivió para que no se repita. Pudo que su idea del socialismo y lograr algo, un cambio con los partidos capitalistas que habían dominado el mundo, fuera de cierta manera entendible y que el pueblo estuviera cansado y buscar una figura que demostrara eso que ellos querían. Sin embargo, los métodos que utilizaba para lograrlo no eran los adecuados. Dio poder a las guerrillas, atacó diferentes fuertes militares, atacó diferentes países. Muchas personas inocentes no tenían nada que ver con esto y perecieron por los caprichos de este hombre. Pero no se dejen convencer por mí. La historia está ahí, y averigüen poco a poco todo lo que hizo en su vida, lo bueno y lo malo, su forma de pensar, y cómo hasta el día de hoy sigue siendo muy apoyado y muy mencionado en los medios de comunicación. Los medios de comunicación fueron los que le dieron la popularidad al Che. Fueron estos los que exaltaron su figura, los que hicieron que su mensaje llegara a todo el mundo. Y como siempre, son los medios de comunicación los que influyen en gran parte en la historia de la humanidad.
Así termino nuevamente un video de un poco de historia y los espero nuevamente la próxima semana. Recuerden compartir y darle like a estos videos, pues me apoyan a seguir creciendo y me motivan a mostrarles más de lo que fue, es y será la historia de la humanidad. Hasta una próxima.